cuando prescribes un medicamento, pues te dice clasificación A, B, C, D, E, ¿no sabes? Álvaro. ¿Está Álvaro? Se está negando a sí mismo. Eso es lo que una persona puede hacer. ¿Tienes idea? No. Ya, repasemos entonces. ¿Ya? A. Estudios controlados en mujeres que no encontraron riesgo para el feto en el primer trimestre y la posibilidad de daño menor. Entonces, A significa que podemos usar. Ejemplo de lo que usamos en embarazada, paracetamol. Clasificación B. Estudios en animales que no indican riesgo para el feto. No hay estudios controlados en humanos o animales que demuestren el efecto adverso sobre el feto. Estudios bien controlados en embarazadas no muestran riesgo para el feto. O sea que sí se le puede dar o no se le puede dar. Déjalo semiabierto, doctor. Porque si no va a pensar que no puede entrar. ¿Cómo está, doctor? A de los medicamentos de la FDA. Estamos en repaso. No es que no ni nada. Me interesa más es que aprendan. Que no se estresen si no saben. Pero al no saber, pues ya les muestro el resultado, pero ustedes tienen que ver, aprender esa parte, ¿no? Un poco. Entonces, Gustavo, ¿qué me dicen los medicamentos según la FDA del grupo A? Lo que dice ahí, estudios controlados en mujeres no mostraron ningún efecto en el primer trimestre y la posibilidad de daño en el mundo. O sea, que, pues, compañeros, es un medicamento que podemos usar. ¿Qué ejemplo dimos, doctores? Paracetamol. El paracetamol en embarazadas puede usar sin riesgo. Clasificación B. Estudios en animales que no indican riesgo para el feto. No hay estudios controlados en humanos o animales que demuestren el efecto adverso sobre el feto. Estudios controlados en embarazadas que no muestran riesgo para el feto. La categoría C. Estudios revelan que el fármaco tiene efectos terapéuticos en el embrión de animales, pero no existen controlados en los estudios en mujeres o no hay estudios disponibles en animales o mujeres. Hay que cuidar más. Un medicamento de clasificación B, ¿conocen? ¿Perdón? Liramicina. Pasa. Liramicina. La que más sé la liramicina. A lo menos se usa el primer trimestre. La famosa que se usa para la infusión urinaria baja en la embarazada. Sí. Aparte de la amoxi, ya he visto varios estudios para que no mata, se podría decir, que no hace una buena acción en el electrolito, en este caso me parece ahí. Es persona, no está indicada en embarazada. Hay un medicamento que se usa ambulatoriamente. Perdón, la ambulatoria. La nitrofurantoína está indicada en el primer trimestre de embarazo. Clasificación A, ya está demostrado. Otro medicamento para la hipóxia decía, diga fuerte, que no nos escucha. Perdón. Habla fuerte, doctor. Tú se te borra. ¿Quién ha dicho ceftriaxona? Es que no he escuchado, está hablando fuerte. Ceftriaxona ha dicho tu colega. La cefixima, doctor, no tenga miedo. La cefixima es uno de los medicamentos de categoría B. Hay varios pacientes que... Déjalo semiabierto, doctor. Déjalo medio abierto. La cefixima es un medicamento, como ya hay en internet, pues los pacientes siempre están revisando lo que le das, si está adecuado, no adecuado. Está como categoría B, ¿no? Te dice que no está demostrado en el primer trimestre. Pero es uno de los que usamos y viendo todas las que usamos, gracias a Dios, no hay ningún riesgo aparentemente. Lo que se ha visto en un lapso de unos 10 años. La categoría C, estudios revelan que el fármaco tiene efectos terapéuticos en el embrión
medicamento sería D. Clasificación D. Imagínense, si no sabe, dígame algún antibiótico, analgésico. El diclofenaco te cuento que alguna vez se da después del primer trimestre. Otro, benitoína es un anestésico. Les ponen un poquito antes de la cesárea, cuando la paciente está muy antes de su trabajo de parto. Pero también está obvio, está contraindicado. Algo más contraindicado, perdón por la palabra. Que hace pan, hemos dicho que se puede dar en la eclampsia. Metrorrexate, muy bien. ¿Qué más? De uso más frecuente de metrorrexate. ¿Qué se les ocurre? Díganme el nombre de medicamentos. ¿Qué? Ácido valproico. Claro, también está contraindicado, pero sí se da. En este caso, sabemos que va a poner informaciones, tratamos de no usar en el primer trimestre. Porque hay mujeres que tienen sus cuadros de epilepsia, ¿no? Y lamentablemente es el único medicamento, aparte de la carbamazepina, que no les debemos quitar a veces. ¿Qué más? Ketorol. Medicamentos antibióticos. El ketorol. Tetraciclina. Muy bien. ¿No? Categoría D. Más. ¿Qué más? Quinolonas, ¿qué quinolonas? ¿Qué te doctor más fuerte? Pues gorda. ¿Qué? Meropenem, muy bien. Quinolonas, ¿cuál es la quinolona? La ciprofloxacina, digan completo, acostúmbrense a hablar siempre así, completo, ¿ya? Ciprofloxacina, ¿qué más usamos frecuentemente en las mujeres? A lo menos en las puérperas, pero no se puede dar en la embarazada. Poscesáreas. ¿Han visto indicaciones de poscesáreas? Sí, están bien con anticoagulante. ¿Perdón? Sí, pero en la poscesárea no usamos anticoagulantes. Antibiótico, aminoglucósidos. ¿Qué aminoglucósidos conocen? Entamicina. Es uno de los medicamentos frecuentes que usamos en la puerperal y está clasificado en el embarazo, al menos en las pacientes cuando tienen una hipo recurrente, que ya no sabemos con qué tratar, ya decimos encima, le tratamos con nitro y al final empezamos con la agenda, ¿no? Pero después nos sale todo, ¿ya? Para los que están llegando recién, solo estamos repasando esta parte que ya la avanzamos en la anterior clase, ¿no? No hemos avanzado más. Categoría X. Según la FDA, el riesgo de uso es mayor, cualquier posible beneficio. Hay evidencia de riesgo mortal con base en la experiencia humana y en los estudios en animales o seres humanos demostrando anomalías centrales. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas categorías hay? Está aquí Marcelo. ¿Elvas? ¿No está? Bueno, se va a negar con su compañero. ¿Keila está? Otra vez Keila. Eres la afortunada hoy día. Mentira, ¿no? Tranqui. ¿Cuántas categorías según la FDA son clasificados los medicamentos hasta ahorita? Juan Carlos. Pasen nomás, doctores, no tengan temor, más bien entre más rápido que podamos. 5. A, B, C, D. Déjenle eso, ahorita puede, déjenle. Por favor, puede. Dale, doctorita. A, B, C, D. ¿Qué? La X. ¿Quién está en desacuerdo? ¿Todos? Dígame. A, B, C, D y X. ¿Quién apuesta por una F? ¿Hay F? ¿No? Ahí está. A, B, C, D, X. ¿Ya? Que no se les olvide.
hago, vamos a terminar hoy día el tema y desde la próxima clase vamos a empezar con las exposiciones que les di. ¿Ya? ¿Quieren venir ya? Perdón, que les vi un poco decepcionados. Ellos sí querían presentar. Ellos sí quieren, ellos sí. No les quitaremos el honor, ¿verdad? No hay que. ¿Están de acuerdo o quieren presentar ahora? Ahora. Hoy terminamos y la siguiente semana. Sí, doctor. No no, pero les voy a mencionar la vitamina A. Usamos, ¿verdad? ¿En qué usamos la vitamina A? En la embarazada o en la fuerte. O en síntesis en la paciente obstétrica. ¿Saben en qué usamos la vitamina A? ¿Nadie sabe? Cuando vayan a sus prácticas, los que pueden ver las historias clínicas de una postparto, una postcesárea, siempre va a haber vitamina A. 200.000 unidades internacionales. ¿Ya? Pueden abrir las ventanas, abrir menos bulla, pero todavía hay un montón de bulla. Entonces, es el beta-caroteno y es no teratogénico. La isotretionina, ¿para qué usamos? Tratamiento de acné. Muy bien, para el acné, es teratogénico, es significante. Se usa en mujeres que, bueno, lamentablemente, bueno, es una categoría gris, pero sí se usa en mujeres que sí están con tratamiento de acné, ¿no? Es un tratamiento local, dermatológico, que como a veces eso se acompaña de un síndrome de ovario poliquístico y hay una alteración en la menstruación, no se cuidan con ningún método y son las que frecuentemente aparecen embarazadas sin saber, ¿no? Porque dicen, no, me han dicho que no me puedo embarazar, pero no se cuidan y tienen actividad sexual sin protección. Y es común escuchar eso, ¿no? Estoy tomando isotretinoína y embarazada. Teratogénicos que pueden provocar anomalías faciales, cardíacas, químicas. ¿Dónde está el timo? Retroexternal. A ver, quiero saber su anatomía. Anatomía. Retroexternal, doctora. Retroexternal. ¿Quién dice otra cosa? O sea, ¿tú dices en qué parte? ¿Detrás de todo el esternón? No, detrás del manubrio. No, el cuerpo del. Estás aquí, atrás. ¿Seguro? ¿Estás tu vida? Sí. ¿Quién dice lo contrario? Agarren la vida de su compañero. Hágalo su vida. A ver. ¿Quién dice lo contrario? ¿No sabe dónde está Timo? Aquí. ¿Nadie? ¿Cómo es posible? Han llevado anatomía hace 3 años, ¿verdad? 4 años. 4. Imagínense a mi edad entonces. Se les va a olvidar todo. Ay, no puedo creerlo. Ya, mejor ni les pregunto nada. Bueno, este tipo de anomalías también es a nivel de retina, nervio óptico, sistema nervioso central, micrognatia. ¿Qué es micrognatia? ¿Qué se les ocurre si no saben? Esto es semiología, han llevado hace 1 año, 2 años estudiando. Micrognatia. Microcefalias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mentón o pequeño, ¿no? Mandíbula pequeña. ¿Ya? Paladar hendido. Pues a 5 días de descontinuar sus se ha visto los niveles séricos y vía tópica no tiene riesgo. Lo que hablaba con una de sus compañeras, el famoso metotrexato, un antineoplásico, un inmunosupresor, este va a provocar defectos craneales, en extremidades, hay malformaciones, anomalías congénitas múltiples. Entre ellos tenemos, como hemos dicho, la metotrexate, la cetirizina,
que puede provocar también una leucopenia, la ciclofosfamida, la SX, la cloroquina, mayor a 250 miligramos, mayor riesgo de tener una paresia vestibular. También tenemos los anticonvulsivantes que provocan labio leporino, paladar hervido, cardiopatías congénitas, lo que es el ácido valproico que estaba mencionando de sus compañeros, incluyendo la carbamazepina, pueden provocar efectos en el tubo neural y pues tienen el riesgo de ser como personas o recién nacidos que tienen convulsiones. La fenitoína, como comentaba una de sus compañeras, disminuye la absorción de folatos y por tanto malformaciones congénitas múltiples. El 5 al 10% con la hidantoína tenemos microcefalia, retraso mental, dismorfismo, craneofacial. O sea, cuando hay una malformación de doctores fetales, siempre es más de uno, no viene solo uno. ¿Ya? Los anticoagulantes, como mencionaba su colega, igual la warfarina provoca una hemorragia materno-fetal. La heparina es de uso más seguro, se podría decir que no cruza la placenta placental. Los antidepresivos. Ahora es común tener muchas personas con síndromes depresivos y la verdad se está viendo alto en los estudiantes de medicina, con los que yo frecuento, y en internos. No sé si no les capacitan bien en lo que es el internado, pero se está viendo mucho síndrome depresivo. Por eso les decía a sus compañeros, no era de chiste, ¿no? Se están equivocando de carrera, porque ya han pasado a esquizofrenia y están volviendo a estado mental sano. Entonces, tienen que estar, yo digo, antes no se escuchaba nada de síndrome depresivo, peor en la carrera de medicina. No, pero creo, como les comentaba a un inicio de las clases, pues lamentablemente se está tomando mucha atención, no sé qué es lo que está pasando con la vida de los estudiantes en sí, que se están volviendo muy princesos, ¿no? ¿En serio? Desde estudiantes internos, no sé si es la mayor frecuencia, pero hasta los principios no los tienen bien plantados, se podría decir, ¿no? Obvio que eso es influencia de varias cosas que hay en esta situación actual de nuestro país, pero a seguir adelante y siempre seguir siendo mejores. Entonces podemos, como les decía, doctor, no duermo. ¿Qué es dormir? Pues tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que tomar agua, tenemos que vivir. Y eso es un modo que tenemos que habituarnos. ¿Ya? Tampoco es dejar de comer, dormir, vivir, ¿no? Tenemos que habituarnos, es parte de nuestra carrera. ¿Listo? Y por tanto, los antidepresivos en las embarazadas habla solo de la nortriptilina, que es seguro. Lo que tenemos también es el síndrome depresivo postparto, ¿no? Que es importante, que siempre ver si pasa la barrera, en este caso de la lactancia y la pólvora, en la embarazada la barrera placental. El litio, que también se usa, también puede provocar anomalías cardiovasculares con los antidepresivos. Tiroides y antitiroideos. Hay mucha paciente que lamentablemente a veces no se hace un buen diagnóstico de alguna patología de tiroides. Por eso es que a las pacientes en su primer control prenatal, doctores, aparte de pedirle todos los laboratorios que se debe pedir, tienen que estar el perfil tiroideo. ¿Ya? Pero hay medicamentos que no están indicados, como hacer la levotiroxina, que es del uso común, ¿no? En pacientes tiroideas se dice que se debe suspender el primer trimestre, ya que así puede provocar alteraciones cromosómicas, pero si no, ni modo, ¿no? Entre otros antitiroideos tenemos el metimazol, que puede provocar un gozo fetal, el propiltioracilo, que se usa como reducción, el DDC4 cruza un poco la placenta, el yodo reactivo se concentra en la tiroides fetal y provoca una ablación tiroidea. La hormona tiroidea, pues,
El beneficio supera el riesgo, o sea, como decía la levotiroxina, entre dar y no dar, le dio una esteroidea a nuestra paciente severa. ¿Ya? ¿Hay más amigos? Estos provocan restricción del crecimiento, dismorfismo, disfunción del sistema nervioso central, clasificado como X. En el área perinatal provoca hipotonía uterina, hipotermia, depresión respiratoria, eso es lo que le decía, ¿no? Famoso diazepam. Los antieméticos, el dimeindrinato es un no terapogénico, es lo que últimamente, aparte de la metoclopramida, se nos está promocionando por los laboratorios. Viene como Plenalip, uno de ellos. La toma aparentemente es solo de 3 a 4 dosis en comparación de la metoclopramida, que es relativamente seguro, ¿no? Entonces, de antieméticos tratados en hiperemesis gravídica. Cualquier paciente que tenga una emesis o una hiperemesis gravídica, por favor, hay que recetarle su antimético. A veces los pacientes ya llegan a las 30 semanas con desnutrición y le preguntamos si en el primer trimestre tenía náuseas y vómitos, son los síntomas simpáticos que se llama. Nos dice, sí, pero se me ha pasado así. Me han dicho que era normal. Ya no es normal que la paciente tenga vómitos y controlados. Famosos AINES, ya se puede usar algunos AINES menor a 3 días. El ácido acetil salicílico inhibe las prostaglandinas, puede provocar un embarazo prolongado y disminuye la presión plaquetaria y hemorragia. Uso crónico, oligohidramios, estrechez o cierre del conducto arterioso. ¿Dónde usamos el ASA? Les dije que desde 75, pero pedido mejor 100, 150 los últimos. ¿En qué patología? Usamos para evitar complicaciones. Es la preeclampsia, ¿no? Cuando hacemos screening de preeclampsia y vemos que tiene riesgo, le damos su ASA. Aparte de lo demás, ¿no? Antibióticos, ¿cuáles son seguros? Penicilinas, cefalosporinas, macrólidos. Y hemos hablado de las cefalosporinas. ¿Cuántas generaciones de cefalosporinas hay? ¿Perdón? 6. ¿Cuáles son los otros? Eso. Habla de preguntas lógicas, porque a veces ustedes se complican por no estar seguros. ¿Ya? Macrólidos. ¿Qué macrólidos conocen? ¿Ah? ¿Eritromicina? ¿O eritro qué? Eritromicina, claritramicina, azithromicina. La eritromicina. ¿Cuándo está indicado la eritromicina? ¿Cuándo indicamos la eritromicina en la embarazada? ¿Tienen idea? ¿Perdón? ¿Le puedes dar una moxi? ¿Perdón? Muy bien, doctor. Cuando tienen alergia a las penicilinas, especialmente, ¿no? A la moxi, ¿no? Y también es indicado, si no tiene alergia, está según la norma, en las pacientes que tienen ruptura prematura de membranas menor a 6 horas se indica la eritromicina. ¿Ya? Las sulfas. Tiene riesgo de trabajo de parto pretérmino, no se da en el primer trimestre, metropin no da en el primer trimestre por efectos físicos cardiovasculares. Las tetraciclinas, como ya me mencionaron sus colegas, no se dan. ¿Ya? El famoso cotrimazosol, ¿cuánto viene? Famosas sulfas. No está aquí, es la otra de esas. Metocesol de cuánto viene y el metropin de cuánto viene. Estos son frecuentes, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Metocesol o el metropin? ¿Y el de para adultos? Solo se duplica, doctor. ¿Ves?
480. La famosa nitrofurantoína que una de sus colegas mencionó, no dar el embarazo a término porque provoca una anemia hemolítica, hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, está indicado en el primer trimestre del embarazo. Es lo que también se da en el tratamiento de la IQ en embarazos tempranos para no dar la cefuxima. Pero lo malo de la nitrofurantoína, ¿cuál es? Que las pacientes no toleran este establecido. La paciente que en el primer trimestre tiene meses o gripe de meses, imagínate darle una nitrofurantoína más, no tolera. Pero si es que tolerara, ¿qué efectos colaterales tiene la nitrofurantoína? O que va a ver la paciente que no sea de riesgo. La paciente se le da la nitro, viene asustada y dice, doctora, mi orina está saliendo naranjada. ¿Es normal? Sí, por eso hay que explicarle a la paciente que primero la toma tiene que ser con alimentos, ¿ya? En medio de los alimentos, y que si no tolera, pues tiene que avisarnos, ¿no? Para cambiarle de medicación. Y si tolera, pues decirle, señora, no se va a asustar, la orina va a salir anaranjada, y puede que manche su ropita inferior, pero solo mientras usa el tratamiento, ¿ya? Y no se da en el último trimestre del embarazo a partir de las 35 semanas, justamente la anemia hemolítica, y el recién nacido hace una ictericia neonatal. El metronidazol en el primer trimestre pues se usa tópico y oral desde el segundo trimestre. Hay muchas pacientes que viven con vaginosis por causa de una tricomomiasis o una gardnerella vaginalis. Entonces le damos vía vaginal que no altera lo que es la formación del feto embrión. Pero es recomendable siempre dar después del primer trimestre. ¿Ya? Uno de los medicamentos de la NIT, por no hacer propaganda, que siempre nos decía, Guadalmilreta, supuestamente tolera mejor que el nombre farmacológico, simplemente como nitrofurantoína. Los famosos aminoglucósidos antiquímicos son seguros, excepto la estreptomicina, fenamicina, ya que producen toxicidad. En las quinolonas, no en el embarazo, alta afinidad por el cartílago y tejidos óseos provocan unas artropatías. El lindar no es tóxico, la ciclovir tópico, oral, y la vibral de uso corto, ¿no? Lamentablemente las pacientes a veces tienen lo que son los famosos sueros bucales por inmunodepresión y pues hay que darle dialuca, que no afecta. Antiasmáticos, lo que es la adrenalina en el primer trimestre, ¿no? En el segundo y tercer trimestre se evalúa el riesgo, ¿no? Si la paciente está con su crisis, mejorar. La tebutalina es de mejor elección, uso prolongado, pero tiene riesgo de intolerancia a la glucosa. El gluterol disminuye el flujo uteroplacentario. Si disminuye el flujo uteroplacentario, puede provocar una restricción de crecimientos. Los corticoides, como ser la famosa betamethasona y la dexametasona, son seguros, ¿no? Al igual que la hidrocortisona, doctores, como corticoides. Cardiovasculares, tenemos la dioxina, porque las pacientes con patología de base tienen derecho a embarazarse, pueden, pero no deben, ¿no? Las pacientes con diabetes pueden, pero no deben, ¿no? Tenemos pacientes que lamentablemente no sabemos cómo se embarazan, pero se embarazan. Están contraindicadas, pero igual se embarazan. No de su derecho, y nosotros estamos ahí para atenderles con lo que tengan, ¿no? Pero siempre explicando los riesgos que tienen, que pueden tener. Como cardiovasculares tenemos la famosa digoxina, que es no teratogénico, solamente no intoxicable. La alfa-metitopa y la hidralacina, que hemos hablado recién, son hipotensores. Los famosos solo pueden provocar un poco de hipotensión. En caso de la preeclampsia, pues, o eclampsia o hipertensión gestacional, lo usamos, ¿verdad? Los IECAS provocan una displasia tubular renal en el segundo o tercer trimestre de oligohidramios y las complicaciones que lleva el oligohidramios, ¿no? Que es una restricción de crecimiento uterino. Los beta-bloqueadores, no son teratogénicos, duran hasta antes 2 horas de
antes del parto, ya que puede provocar una bradicardia neonatal. El propranolol, una restricción de crecimiento uterino lo que provocan. El atenolol se está viendo si es seguro o no. Los inductores de la ovulación no son teratogénicos. ¿Cuándo serán los inductores de la ovulación? Gracias. ¿Cuándo serán los inductores de la ovulación? ¿Saben cuándo se usan? Muy bien, en infertilidad, como dice, son inductores de la ovulación, donde la causa que se vea que no están ovulando, hay los famosos clomifén, citrato de clomifeno se llama, uno de los inductores de ovulación. Y por eso es que dice que no es teratogénico, porque esos pacientes que tienen problemas de fertilidad usan frecuentemente y se embarazan y ni cuenta se dan y siguen usando. Entonces ahí, cuando hay una paciente que estoy haciendo tratamiento de fertilidad y me he embarazado sin un tratamiento, que esté tranquila, que no pasa nada. ¿Ya? Anticonceptivos orales. Es contradictorio. Los andrógenos pueden provocar masculinización al feto, si es femenino. Y los femicidas son seguros, ¿no? Esto se habla de ¿qué tienen los anticonceptivos orales? ¿De qué están compuestos? Hormonas, ¿ya? ¿Qué hormonas? Progesterona. Progesterona y hay varios, orales combinados y orales no combinados. Los combinados son métodos anticonceptivos, ¿han llevado? ¿Alguna vez? No. Creo que conmigo yo. Y yo les voy a invitar. Son combinados, tienen estrógenos y progesterona. ¿Cuál es la hormona del embarazo ahí? Progesterona. La progesterona. Y el estrógeno no. Entonces, si va a seguir tomando anticonceptivos orales, pues puede provocar una amenaza de aborto, un aborto, y el estrógeno, riesgo de teratogenicidad, no está referido. Pero si toma el anticonceptivo de emergencia, ¿saben qué tiene el anticonceptivo de emergencia? No usado nunca. No es tan necesario, qué bien. ¿Alguien no sabe? Ah, ya, mis compañeros. Levanten la mano. No, doctores. El anticonceptivo de emergencia tiene mucha progesterona, ¿ya? Entonces, si la paciente toma anticonceptivo de emergencia y se embaraza, pues no pasa nada porque tiene la progesterona, que es la hormona del embarazo, tampoco tiene riesgo de malformaciones. ¿Listo? Así que tranquilas, tranquilos. Drogas sociales, como ser el tabaco. El tabaco provoca bajo peso al nacer, siempre está en las cajetillas de los cigarrillos. Es malo fumar, doctores, los que fuman, por favor. O que fumen alrededor. Se están drogando, ¿saben? ¿No? Están quitando por un cigarrillo 14 días de su vida. Obvio que ahora no valoran ese tiempo, ¿no? Pero cuando tienen hijos, tienen familia, esos 14 días, esos 14 minutos que hay, es necesario por la familia y todo eso cuando estén en su lecho de muerte. Ya, pero por favor, no les alimenta, no les favorece nada, más bien están matando sus neuronas. El personal de salud es el que fuma, ¿no? Fuman por el estrés y todo eso, pero hasta los cigarrillos eléctricos es lo peor que ha aparecido para la salud. ¿No? Sí, estás escuchando, ¿no? No, a él, las detrás tuyas. Carito está. Mentira, doctor, no sé, solo dicen tus compañeros. Están vendiendo su vida. Bueno, eso pues. En tu caso, doctor, si se embaraza tu mujer, o no sé quién creas que se embarace a tu alrededor, puede provocar bajo peso al nacer, prematurez, puede provocar abortos espontáneos.
daños, un desprendimiento prematuro de placenta, una placenta previa, un RFM o una muerte súbita, ¿no? Lamentablemente yo he conocido fumadoras pasivas, embarazadas, pero constantemente alrededor, mamá, esposo, papá, esposo, fumando. Si hay una restricción, el único que se perjudica es el feto y es un problema para nosotros porque esas pacientes, tenía un caso de una paciente, como decía, pasiva, fumadora pasiva, hoy ella fumaba antes del embarazo, pero ha hecho una restricción de crecimiento que nos ha hecho una insuficiencia feto-placentaria a las 36 semanas, y eso era 35.5. Entonces sacamos al feto porque se va a morir ese feto adentro, pero es inmaduro. Le ponemos betametasona, pero no nos asegura de que el feto va a respirar. Entonces, tenía una placenta premadura y era 35.5 semanas. Ni modo a sacar al feto con riesgo de que entre a un incubador y sea un prematuro, ¿no? Entonces, de la maduración pulmonar, ¿cuándo se da? ¿A qué edad gestacional se da? $36, dice su colega. ¿Otros? Más fuerte, soy sorda, te dije para ti. 33. Después otros, dice 36, 33. ¿Quién dice más menos? 35. ¿Cuándo se producen los neumocitos tipo 2? Los que se riegan surfactante en el pulmón fetal. ¿A qué edad gestacional? 27, No se animan. 28 semanas. ¿Nadie? 28 semanas. 28, dice mamá. Embriología. 36 semanas, doctor. Por eso es que la maduración pulmonar se hace lo que está indicado entre las 24 y 34 semanas. Si decimos así de 34 a 36, ¿qué hacemos? No le vamos a poner betametasona, tenemos que ponerle, porque aún no están produciendo surfactante, ¿no? Entonces, el riesgo de un prematuro es que no produzca surfactante y haga un síndrome de membrana y edema, ¿no? Entonces, eso, doctores, por favor. El alcohol. ¿Quiénes toman alcohol? Ah. Indiquen, como te han señalado, indicado. Todos. Con razón no duerme. Con razón no duerme. Supuestamente estudia. ¿No? Bueno, el alcohol nos provoca un síndrome de alcohol fetal, una restricción del crecimiento uterino, anomalías faciales, palpebrales, intestales, puente nasal aplanado, nariz corta, labio superior, orejas bajas. Hay una disfunción del sistema nervioso central, una microcefalia, un retraso mental, una hiperactividad y un déficit de atención. Yo he visto mamás que no sabían que estaban embarazadas, pero sí iba a acontecimiento social constantemente y sí tomaba alcohol en el primer trimestre de embarazo porque desconocía del embarazo. Y sí, yo he visto que ese niño tiene hiperactividad, ¿no? Y déficit de atención. Entonces, cuídense, por favor. Cafeína. ¿Está indicado en el embarazo? No. ¿Ya? No hay. Yo le pregunto por siempre preguntarle a la mamá, ¿qué tomas de desayuno? Ah, mi cafecito con mi pan con queso. Yo, ¿qué? ¿No? Cafecito no, señora. ¿Ya? No pueden tomar cafecito. ¿Sí son? Ya que puede provocar, no es teratogénico, ojo, pero bajo peso, aborto, riesgo de riesgo de restricción del crecimiento uterino, puede provocar hasta un vómito y disminuye la absorción del hierro materno. El hierro es importante en la mujer embarazada, sí. ¿Por qué? ¿Por qué les damos sulfato ferroso a las pacientes embarazadas en el primer control prenatal? ¿Para qué? Controles, no es la palabra correcta, control. Para evitar la anemia. Prevención de anemia
para evitar los partos prematuros, el bajo peso al nacer. Prevención de anemia, doctor, de la anemia fisiológica que se da en el embarazo. ¿Y cuánto damos, saben? 60 miligramos, equivalente No. ¿La tableta de cuánto viene? 300. De 200 miligramos. El sulfato ferroso del SUS. 200 miligramos. ¿Y de ahí cuánto se absorbe? 60 miligramos. De los 200, no se absorbe los 200, sino los 60. ¿Ya? Es. Narcóticos clase X, uso de metadona. Si se modifica la dosis es mayor, va a provocar una muerte fetal intrauterino, asfixia fetal inútero, restricción de crecimiento, aborto. La marihuana no es teratogénico, pero lamentablemente sí también hay síndrome de abstinencia, el riesgo de mejoría y síndrome de la actividad uterina. Lamentablemente el uso de esto es frecuente. Lamentablemente, tuve una paciente estaba entre 17 y 18, ¿no? 17 años embarazada y pero su producto iba a salir a los 18 años. Entonces, igual la adicta, supuestamente se le ha explicado, vino a los 5 meses de gestación a mi hospital y se le ha hecho los controles, se le ha indicado que no debe consumir ningún tipo de sustancias, drogas, pero la paciente se ha seguido consumiendo y sí ha llegado a una prematurez y una restricción de crecimiento uterino. Después del feto lo tuvimos que referir a tercer nivel porque lo más seguro es que nos hubiera salido con un síndrome de abstinencia, ¿no? Y aparte que era restringido y prematuro. Cocaína es teratogénico, estimula el sistema nervioso central, produce una vasoconstricción, por tanto, complicaciones. En el primer trimestre puede provocar la ausencia de dedos o de extremidades, distribución anormal de las extremidades. Aborto puede provocar la cocaína, malformaciones congénitas, parto prematuro, bajo peso al nacer y un DRPM. Radiación. Si es diagnóstica, no es teratogénica, ¿no? Menor a 5 vatios. Radiografía de tórax con 0,0 Gaze. Luego es no me acuerdo qué. Tomografías no es. Se dan cuenta, son menores de 5 gigabytes. Gaze, perdón. Enema de varios 1. Tendencia zona 3. Radio de ejecución de 0,5 a 1. ¿Cuándo es necesario hacer la radiografía a las pacientes? Porque hay pacientes embarazadas que hay que hacer la radiografía simultáneamente. ¿Y qué cuidado se debe tener, sabes? ¿Perdón? Fracturas. Sí, fracturas. Pero ¿cómo se puede proteger al feto o al producto para atacar la radiografía? ¿Sabes? Los chalecos que utilizan los radiólogos se le tienen que poner protectores abdominales, ¿no? Para hacer esto. Hay embarazadas y tumores, sí, hay embarazadas y tumores y a veces sí o sí necesitan la radiación, ¿ya? Producen teratogenicidad antes de la implantación, llevando un aborto espontáneo, una restricción de crecimiento, un retraso mental severo. Se dan cuenta, casi todos producen una restricción de crecimiento intrauterino. Eso es todo, doctor.